Si querés vivir libremente conectando lo que amás hacer con la generación de impacto, este podcast es para vos. Esta temporada, Eleva tu voz tiene un foco: mujeres en los negocios. Y en cada episodio, una mujer visionaria va a compartir lo que sabe y lo que aprendió en el mundo real. Soy Flor Heine, founder de Humana, una red de redes donde mujeres de todo el mundo están construyendo los negocios del futuro. Negocios que están alineados a nuestro propósito y que nos dan libertad geográfica, mental y económica, y que a la vez mejoran el planeta en el camino. Hoy tenemos con nosotras a Luciana Ercoli. Lu es estratega financiera con más de 20 años de trayectoria en el mundo corporativo y de los negocios familiares. Como directora independiente de empresas y mentora de la Universidad de San Andrés, se dedica a algo fundamental: traducir la complejidad de los números en decisiones de poder. A través de su consultora Insight, ayuda a que dueñas de pymes y profesionales también de la salud dejen de ser esclavas de la operación diaria para convertirse en las verdaderas accionistas de su libertad. Bienvenida a Eleva tu voz, Lu. Hola, ¿cómo estás, Flor? Un placer acompañarte en este episodio. Un placer. Gracias por tu tiempo y por unirte a nosotras. Lu, hay muchas chicas en Humana que tienen un número, ¿sí?, de lo que les gustaría ganar para decir, bueno, soy libre financieramente y genero estos ingresos pasivos, ¿sí? ¿Cuál es ese primer paso que vos les dirías que tienen o ese número que tienen que calcular para que deje de ser solo un deseo y que esté solo en su tablero de visión y pasa a convertirse en una estrategia de negocios? Esa pregunta es fundamental. Hoy en día, además de tenerlo en nuestro radar, para realmente tener libertad financiera tenemos que empezar a generar ingresos pasivos. Además, estamos atravesadas por otra cuestión que es la longevidad, ¿no? Nosotras ahora estamos atravesando una revolución demográfica y vamos a vivir muchos más años de los que quizás aspiraban nuestros antepasados, ¿no es cierto? Ahora, todos esos años, ¿cómo los vamos a financiar? Esto es una pregunta que me hago y que realmente la respuesta está en sentarnos a hacer números. ¿Qué les diría a estas chicas? Necesitamos hacer un poquito de estudio acerca de qué vida queremos vivir dentro de 30 años, planificar hoy, tomar decisiones hoy acerca de cómo generar los ingresos suficientes para que sustenten esa vida en el mediano o largo plazo, y abrazar las herramientas financieras que tengamos disponibles, ¿no? En primer lugar, sacar el miedo de utilizar un Excel y empezar a hacer algunos cálculos, ordenando un poco cómo es tu vida hoy financieramente y con una mirada similar al de una empresa, ¿no? Acá me gusta mucho acompañarlas en entender cómo funciona una compañía, ¿no? Cómo piensa en largo plazo una compañía que trasciende familias, generaciones, y cómo logra sostener ese modelo de negocios. Bueno, nosotras podemos hacer lo mismo a una escala personal, si empezamos a entender cuál es nuestro patrimonio hoy y cuál es el patrimonio que tenemos que construir para que pueda sostenerse esa vida que queremos tener dentro de 30, 40 años. Ese es el primer punto, ¿no? Empezar a sacarnos el miedo a utilizar herramientas de cálculo y de análisis que nos permitan tener una visión hoy de dónde estamos parados, un buen diagnóstico y empezar a planificar. De hecho, estuve construyendo una herramienta de esa naturaleza que nos permite ver qué vida podemos tener si viviéramos 100 años. Parece algo medio sofisticado, pero no lo es tanto. Y la verdad es que nos da mucha tranquilidad, porque eso es fundamental. Hoy estamos abrumadas por la cantidad de información, por los quehaceres diarios, porque tratamos de hacer de todo para generar más ingresos, pero esa no es la forma más inteligente de encararlo, ¿no? No es solamente generar más hoy, sino qué hacemos con eso que generamos para que empiece a sí mismo reproducirse, digamos, y construir riqueza en el largo plazo. El segundo elemento que es fundamental es aprender acerca de instrumentos financieros. Y acá me meto en el mercado de capitales puntualmente, que es la herramienta
que a largo plazo mejor nos acompaña para construir esa vida que queremos llevar adelante y para empezar a tener ingresos pasivos. Entender algunas reglas básicas del mercado de capitales nos permite utilizarlo como un aliado estratégico. No estamos hablando de apuestas tipo casino, ni nada que se le parezca, sino tener una estrategia que sea de largo plazo y que comience a funcionar. Ahora, las mujeres, cuanto más temprano inicien este camino, más fácil va a ser acumular riqueza. Yo ya tengo más de 45 años y realmente no quiero ir a trabajar toda mi vida, quiero planificar mi retiro y tener la vida que quiero posteriormente a eso, que además va a ser muy larga por todo esto que te digo de la longevidad y todo lo que estamos haciendo para llegar a estar saludables y bien en ese transitar. Eh, entonces, empezar a quitarse el miedo a lo desconocido, a que son cosas que en general las manejan los hombres. Las mujeres no hablamos de dinero en nuestras reuniones, hablamos de otras cosas, de la familia, de los desafíos laborales, del desarrollo de carrera, pero no hablamos de dinero y de cómo hacer para construir esa riqueza y ese patrimonio con el que vamos a vivir el resto de nuestra vida. Empezar a generar esos espacios, empezar a sumar este tipo de conversaciones es fundamental. Y lo digo yo que, como bien decías, hace más de 20 años que trabajo en finanzas, aún para mí no era un tema que se hablara en mis círculos más allá de la oficina. Entonces, un poco quitarnos ese paradigma de que el dinero es algo que no nos pone en una situación muy cómoda muchas veces, pensar en ganar dinero es un tema, pensar incluso hasta en cómo ponemos precio a lo que hacemos. O sea, ya son cuestiones que vienen inherentes a la naturaleza de ser mujer por un montón de temas culturales, por un montón de temas históricos y nuestras propias vivencias personales que nos van dejando ciertos sesgos, ¿no? Creencias limitantes que hoy en día necesitamos despojarnos de eso. Necesitamos vaciar nuestra mochila de todas esas cuestiones que nos paralizan, que nos dan miedo, incertidumbre, y empezar a abrazar realmente los elementos que sí nos van a llevar a nuestra libertad financiera, ¿no? Básicamente, para resumir, serían estas dos cuestiones: empezar a hacer un buen diagnóstico de dónde estamos hoy, dónde queremos llegar, y conocer cómo funciona el mercado de capitales como un aliado estratégico en ese camino. Totalmente, totalmente, Lu, gracias por traerlo. Sabes que en Humana, hace una semana, arrancamos los círculos de acción y networking, donde específicamente hablamos de libertad financiera y de la rentabilidad de nuestras marcas. Y empezamos por eso, por plantearnos nuestros objetivos del long term, o sea, qué es lo que queremos y, bueno, dónde estamos ahora, y a través de ese conocimiento. Nosotros comenzamos, por ejemplo, aplicando, ok, ¿cuál es ese número que nos da esa seguridad que nos permiten el mes a mes hasta llegar a esa libertad absoluta, ese número de decir, ok, tengo todos los recursos y a la vez también para invertir y para hacer, y para mejorar el mundo y digamos con todo. Una vez que llegamos a eso, nosotros, por ejemplo, nos basamos un poquito en libros, ¿sí? Por ejemplo, estamos tomando de base en Dinero domina el juego de Tony Robbins, donde te enseña también sobre estos instrumentos financieros, de también cómo dividir, cómo crear esas canastas para distribuir tu dinero. ¿Vos tenés algún libro o alguna acción que decís, ok, chicas, pueden empezar por acá, como para que tengamos esa base que vos decís que son fundamentales? Mira, mis libros son a veces muy técnicos, los que suelo utilizar, pero sí conozco otras emprendedoras que llevan adelante dentro de su propósito la libertad financiera y lo hacen muy bien con concursos, con capacitaciones, y siento que es algo mucho más cercano que un libro, en el sentido de que tenés, digamos, a la persona ahí a mano para compartir también, siendo mujeres, ¿no? Y volviendo al tema de los sesgos y todo lo que atravesamos, no es una simple capacitación, sino que es también un acompañamiento en atravesar
ciertos desafíos, ¿no?, que tenemos cuando estamos aprendiendo cómo invertir en el mercado de capitales, por ejemplo. Te puedo nombrar Mujer Financiera, te puedo nombrar Luli Invierte, hay otras chicas, bueno, Fundación Flor también dentro de su propósito tiene estos cursos de mujeres que invierten, y no es solamente entender el mercado de capitales desde lo frío de las curvas de oferta y demanda, sino desde el acompañamiento como mujeres también que hemos atravesado o en algún momento algún tipo de dificultad o teníamos algún sesgo limitante que no nos permitía avanzar. Entonces, en ese sentido, más que un libro, yo recomiendo hacer capacitaciones, que hay de nuevo un montón de mujeres que también tienen sus emprendimientos basados en esto, que son muy buenas, y que otra más es Elena Alonso, de acá de Argentina, que es comunicadora. También hay otra chica, Lara López Calvo. Son todas mujeres increíbles que les recomiendo que sigan en Instagram, porque son muy claras al explicar, y sinceramente, la verdad es que dan muy buenos tips. Entonces, creo que nos ayudamos entre todas y además nos apoyamos en ellas. Gracias, Lu. Y después también les vamos a dejar los links a todas las chicas para que las puedan seguir, porque sí, como vos decís, son referentes, obviamente están especializadas en ese tema, así que qué mejor que aprender y crecer entre todas. Gracias, Lu. Uh-huh. Bajando un poquito esto más a tierra y un poco a las finanzas corporativas, nosotros tenemos, bueno, la libertad no viene de trabajar más, o sea, de que trabajando más generamos más ingresos, pero ¿cómo se diseña ese negocio para que pase de ser un autoempleo, ¿sí?, a algo que no dependa de nuestra energía y que se transforme en un activo que nos permita generar esos ingresos constantes, básicamente? Qué buena pregunta. No es algo que, digamos, sencillo, ¿no?, de conseguir. Requiere mucho esfuerzo, de mucho trabajo y al mismo tiempo de tener una muy buena propuesta de valor, ¿no? Creo que el origen del éxito de ese tipo de negocios está en que lo que vos ofrezcas al mercado realmente solucione una problemática que el mercado tiene. Y cuando hablo del mercado no es en general, sino en particular, debes conocer muy bien cuál es tu mercado y qué tipo de dolores son los que de alguna manera te llevan a tu ventaja competitiva, ¿no? O sea, cuando vos identificás qué es lo que necesita ese mercado y vos se lo estás dando de la mejor forma posible, robusteciendo tu propuesta de valor, dando algo de calidad, de manera que hagas un buen fit, bueno, creo que ahí es el primer paso como para decir, ok, acá hay algo para hacer crecer. También es importante entender qué tamaño tiene tu mercado, ¿no? Para lograr eso que vos buscás, de alguna forma tiene que ser algo que vaya hacia un mercado que tenga potencial, digamos, en el sentido de hacer crecer tu negocio, porque el mercado es lo suficientemente amplio o grande como para tener ese volumen. Si yo soy muy de nicho, y acá se mete un poco la estrategia más financiera, si uno trabaja más enfocada a un nicho y haces algo muy especializado, bueno, tu propuesta de valor tiene que ser más cara, ¿no? También. Entonces, ahí empezás a jugar con todo lo que tiene que ver con herramientas de estrategia para que lo que vos producís, el servicio o un producto, primero, no enamorarte de lo que haces, sino enamorarte del problema que resolves. Porque si uno se enamora de lo que hace y se queda atrapado en que, bueno, yo me dedico a esto y siempre hice esto, y no ve que quizás el mercado está cambiando, cambia sus preferencias, surgen nuevas necesidades. Bueno, ahí si no tenés la claridad estratégica para estar leyendo todo el tiempo lo que tus clientes necesitan, bueno, se te va a complicar para hacer este salto cuántico que estás planteando. Siempre tener el foco en el problema y en el cliente y en monitorear qué es lo que está pasando, ¿no? También con competidores o nuevos ingresantes al mercado. Es importante hacer inteligencia estratégica dentro de
de lo que vos haces. Y a veces cuando vos sos un emprendedor y le pones todo, pero haces muchas tareas al mismo tiempo, lo operativo, ¿no? Tiende a tapar lo estratégico. Estás en el día a día, estás en que las cosas funcionen, salgan, que el producto salga de la calidad que buscas, que le llegue al cliente como corresponde. Estás en la parte más operativa y perdes de vista esta visión estratégica, ¿no? Cuando las empresas empiezan a crecer o empiezan a traccionar a raíz de que hicieron un buen trabajo fundacional en cuanto a su propuesta de valor, empiezan a surgir estas necesidades de tener una visión más estratégica, más de largo plazo, más de conducir y definir cuál va a ser el norte de la organización, y que después, luego, todos tus colaboradores, sean pocos o muchos, trabajen en pos de ese objetivo. Ahí es donde lo que yo veo y que traigo mucho acá a Argentina es la necesidad de tener espacios de pensamiento estratégico dentro de las organizaciones, más allá de las reuniones de gestión, más allá de las reuniones de equipo, más allá del seguimiento operativo, que son lo que llamaría reuniones de directorio, por llamarlo de alguna manera. Y acá yo me refiero a directorio en un sentido mucho más amplio del que en general estamos acostumbradas a visualizar. Lo asociamos a empresas grandes, empresas que cotizan en bolsa, que tienen el requisito o por un tema de compliance deben tener un directorio. Para mí, los directorios en pymes son fundamentales para dar ese salto que vos estás planteando hacia que el negocio funcione más allá de nosotros mismos y nos ubicamos en un lugar de pensamiento estratégico. No significa que no sigas haciendo otras cosas, sino que te das el lugar, el espacio y te reunís con un equipo, consultores, otros directores, mismo pueden ser colegas de otras empresas. Eso se conforma en función de las necesidades, que te permiten tener conversaciones que trascienden el día a día, que están enfocadas en diseñar el futuro que buscas para tu organización, que están como la mente más despejada y más con mayor claridad. Dejas de estar apagando incendios y la mirada se posa desde otra perspectiva. Creo que esos espacios no existen en general en las pymes, o son muy raros, o se confunden con reuniones semanales de gestión, y llevarlas a tener, aunque sea estas conversaciones inteligentes y estratégicas con otros, creo que produce, no diría mágicamente, pero se produce un cambio en la manera de dirigir las organizaciones. Aunque sea una pyme, aunque sea una pequeña empresa, aunque sea tu propio emprendimiento. Estos lugares yo creo que logran dar un paso muy importante en cuanto a la gestión y es un cambio radical de resultados. Y lo he visto a través de los resultados. Empresas que se toman este tiempo para no decidir, digamos, empresarios y empresarias que no deciden en soledad, que no deciden con el pasado, sino que mirando hacia el futuro, toman mejores decisiones y eso impacta en el negocio. Así que ese sería como para mí una de las herramientas fundamentales que también tenemos que empezar a amigarnos con estas cuestiones. Y en ese sentido sí tengo un libro para recomendar, que lo tengo a mano, Bien. que me gusta mucho, que se llama El Directorio, el gran paso de las pymes. Yo hice 3 certificaciones en directorios y de hecho ahora me voy a hacer una 4ª a Londres, al Instituto de Directores, y he leído mucha bibliografía en este sentido. Esta en particular me resultó muy práctica y muy, digamos, bajada a la realidad de las pymes realmente. Se llama El Directorio, el gran paso de las pymes, es de Iván Spolansky. Bueno, está editado acá en Argentina, pero imagino que se puede comprar por algún otro lugar. Así que, bueno, en ese sentido creo que es un buen material de lectura.
Súper, súper, gracias, Lu. Como dijiste, ya eres sos especialista en directorios y, y también como dijiste, parece un poco corporativo, porque bueno, también estamos acostumbrados, bueno, es también desinformación o que no estamos familiarizados en realidad con los conceptos. Pero lo podemos bajar a la realidad emprendedora. Vos nombraste pymes, pero yo te voy a pedir un pasito menos y tal vez como que nos ubiquemos en esta realidad de mujeres que están empezando sus negocios o que tienen los primeros años, pero que no llegan a ser una pyme. ¿Cuáles son esos roles, ¿sí? Clave, estratégicos, que por ahí no llegan a ser un directorio, pero podrían ser como una mastermind que tiene la emprendedora? ¿Cuáles crees que son como fundamentales, como diciendo que le aportan y que la necesitan para llegar a sus objetivos comerciales? Un mentor o una mentora de negocios. Necesitas sí o sí acompañamiento. Acá tenés yo diría que al menos dos formatos. Existen grupos en donde, de peers, ¿sí? En donde vos podés participar y entonces de alguna manera tenés esta especie de reuniones de brainstorming o de visualización estratégica del negocio eh, y que conversaciones con pares, ¿no? Tenés ese tipo hay grupos diversos que, que justamente lo que hacen o su objetivo es juntar empresarios o emprendedores, emprendedoras en grupos reducidos, no más de 10, y que las conversaciones se den entre pares. Son, en su mayoría las conforman los grupos digamos, que no son competidores, que digamos, con toda una serie obviamente, de requisitos y obligaciones, porque es un espacio súper íntimo en donde vos te desnudás tu negocio frente a otros y los demás también aportan su mirada. Entonces, ahí vos tenés estas conversaciones con pares. Eso es una opción que a mí me resulta muy interesante, sobre todo si estás iniciando, porque en esos grupos hay gente que ya trascendió la etapa quizás en la que vos estás y te pueden dar muy buenos consejos, muy buena información, muy buen acompañamiento en lo que estás llevando adelante. En ese sentido, bueno, existen los grupos Vistage, hay otros más que se llaman REF. Las universidades también tienen grupos, yo hablo de lo que conozco en Argentina, ¿no? Las universidades también tienen grupos de pares, San Andrés tiene peers, también que son, eh, ahí conozco gente muy buenos, eh, y conforman los grupos por intereses, ¿no? No es que van a mezclarte con algo que no tiene nada que ver con vos. Eh, y eso me parece, también hay otras cámaras, por ejemplo, he estado dando charlas en la Unión Nacional de Jóvenes Empresarios, se llama UNAGE, y existen otros espacios similares en donde para mí es fundamental que se participe. Cámaras de comercio o empresariales, que también tienen su parte de empresarios más jóvenes, emprendedores, ¿no? Como que también se han ayornado y han encontrado también esos espacios para ellos. Fundamentalmente participar, no quedarte encerrado en tu negocio, sino tener visibilidad y participar de estas redes, para mí es fundamental para cualquier emprendedor. Dependiendo de qué tipo de proyecto tengas, si tenés un emprendimiento más tecnológico o más estilo startup, ¿no? Que tiene sus características particulares, tenés Endeavor, tenés un montón de otras, tenés otras aceleradoras que también te dan este tipo de acompañamiento en tus etapas iniciales. Yo creo que eso es fundamental. Busca en dónde te sentís cómoda para estar hablando y conversando y compartiendo con un grupo de pares, eso es una visión. Y después sí tendría eventualmente alguna especie de advisor de referencia. No es alguien con el que estés hablando todo el tiempo, pero sí es alguien de confianza, estilo un director independiente, llamémosle, eh, que te pueda dar complementar tu mirada. Y acá depende a qué te dedicas, ¿no? Te podría decir que alguien de finanzas es fundamental para el crecimiento del negocio,
fundamental, pero puede que lo tengas internamente y que con eso estés ok. Si no lo tenés internamente, sí, te diría, aunque sea una vez cada tanto, tener una conversación con alguien que revise tus números y que vea cómo, dónde ve puntos de potenciales desafíos. Eh, y después, dependiendo a qué te dediques, un experto en la materia, en lo que desarrolles, en lo que hagas. Creo que en ese sentido, no sé, si tu proyecto está muy asociado a inteligencia artificial, habla con gente de tecnología que esté en ese mundo, que tenga visión acerca de dónde va el tema. Hoy justamente hay mucha incertidumbre alrededor de la tecnología y de la inteligencia artificial, eh, pero siento que necesitamos estar conectados con los protagonistas de alguna forma, aunque sea indirectamente, ¿no? Y eso se hace a través de las redes, a través de compartir con otros, de participar en eventos, eso también es fundamental, participar en charlas, en eventos, en lo que sea, hacer networking es central. Las mujeres no nos enseñaron a hacer networking, eso es otro punto. No sabemos cómo hacer un acercamiento, si entre nosotras quizás, que es mucho más simple acercarme a vos y decirte, me encanta el color de tu vestido, y ya empezamos a charlar de a qué te dedicas, qué haces, yo hago tal cosa, es mucho más simple entre mujeres. Pero ¿qué pasa con hombres? ¿No? Eh, Tenemos ahí también algún tipo de freno, porque la vida, ¿no? Y necesitamos participar de esos eventos también. Es fundamental. No centrarnos en solo eventos dedicados a la mujer, que están buenísimos, y yo también los lidero. También soy coordino la comunidad de mujeres en negocios de la Universidad de San Andrés y lidero ese tipo de encuentros, pero también las impulso a ocupar espacios plurales, ¿no? O sea, que sea no solo para mujeres, sino que donde suceden las cosas, ¿sí? Tal cual. Creo que eso sería como para mí fundamental para llevar el concepto estratégico directorio al emprendedor. Se tiene que nutrir de todas estas redes fundamentalmente. Súper completa la respuesta, Lu. Y gracias también por pasarnos todas las organizaciones a las que también pueden ser parte. Y es esto, bueno, de salir de tu zona de confort, de empezar a hablar, a compartir cuál es, cuál es tu foco, qué es lo que estás haciendo y abrirte también a recibir feedback y a pivotar lo que tengas que cambiar. Nombraste lo de la de AI, Lu, y estamos en una era de los agentes de AI, ¿sí? Que ya dejaron de ser herramientas para pasar a ser colaboradores digitales a la par. Y en este directorio, ¿sí? O consejo, ¿ves posible asignarle un asiento a la AI y cuál va a ser cuál crees que puede ser el rol y los límites que va a tener? Mira, es una muy buena pregunta. Justamente ayer yo estoy cursando un doctorado en administración de empresas y justamente un caso que veíamos era una empresa cuyos accionistas, digamos, eran personas, pero la conformación del capital accionario estaba tokenizada, completamente tokenizada, y digamos, el liderazgo de la compañía la llevaba adelante la inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial contrataba gente que llevaba adelante las tareas que eran operativas. Era una compañía de vending, o sea, de máquinas de café y agua, etcétera, que claramente necesitas una persona que vaya a mantener el stock de las máquinas. Pero desde el operario hacia arriba estaba todo gestionado, autónomo, a través de la inteligencia artificial. Lo más loco de todo es que la sociedad estaba tokenizada por blockchain, digamos, y vos no tenías idea quién estaba detrás. Me pareció algo, me rompió la cabeza, digamos, que eso ya exista. Y definitivamente eh, vamos a tener que abrazar la idea de compartir espacio
inteligencia artificial tomando un rol posiblemente de director independiente, ¿por qué no? El rol del director independiente justamente tiene que ver con la mirada objetiva y la lectura de la información, digamos, de la información de mercado y la información propia de la empresa, eh, que, que te lleve a tener, obviamente, bueno, un pensamiento crítico, pero balanceado y objetivo de la situación. ¿Qué mejor que la inteligencia artificial para eso? ¿No? Es muy difícil para un director independiente despojarse de absolutamente todos sus propios sesgos, por más que no responde a ningún accionista de ninguna forma, pero de todas formas tenemos sesgos inherentes al ser humano que la inteligencia artificial en principio no tendría, aunque depende cómo haya sido entrenada, ¿no? Eh, yo creo que sí, definitivamente esto va a involucrarse en todos los ámbitos de la vida. Vamos a convivir en un momento cuando se comenzó con el tema de la globalización y las telecomunicaciones y las compañías empezaban a tener equipos, las multinacionales empezaban a tener equipos multiculturales, ¿no? O sea, trabajás con India, trabajás con Estados Unidos, bueno, vos misma, nosotras que estamos conversando en este momento, ¿no? Ahora los equipos van a ser multidimensionales en el sentido de que va a haber seres humanos e inteligencia artificial. ¿Cómo nos interrelacionamos? ¿No? Va a ser todo un desafío y celebro estar trabajando todavía en este cambio de paradigma. Es la cuarta revolución industrial, definitivamente. Eh, Se va a dar mucho más rápido de lo que pensamos y bueno, estar abiertos de mente para abrazar estos cambios y estar listos. No mirar la inteligencia artificial como una amenaza, sino como realmente una oportunidad. Y ver cómo cada una de nosotras podemos aprovechar este avance y subirnos a la ola. Tal cual, tal cual. Creo que no podrías haberlo dicho con mejores palabras, de que en realidad es eso, dejar de tenerle miedo a la inteligencia artificial, porque, bueno, todo lo que desconocemos, lo que no podemos explicar, porque ni las personas que lo están creando saben lo que estamos creando, estamos co-creando, es, Sí. bueno, eso era como, bueno, empaparse y de decir, ok, todo esto me abre un mundo de oportunidades y de cosas a hacer, ok, ¿cómo la puedo integrar para poder llegar a nuestros objetivos? Estamos hablando como emprendedoras, para lograr nuestros objetivos comerciales más rápido, para poder llegar a más personas, para solucionar los problemas a gran escala. Creo que hay muchísimas oportunidades para esto si nos corremos de ese lado de decir, ok, bueno, la incertidumbre y el miedo y ay, me van a sacar el trabajo, cuando nos corremos de ese lugar y lo vemos como desde otra perspectiva, vemos que es eso, es un mar de oportunidades. Así que gracias también, Luz, por traerlo. Y eso, también las invitamos a todas a que se sumerjan, a que también aprendan a utilizar estas nuevas herramientas, que como dije, ya pasaron de ser solo herramientas, así como son más como co-creadores de nosotros, y son casi una extensión, y ver desde su lugar, ok, cómo lo pueden aplicar con los problemas que tienen cada una, ¿sí? Sin tratar de, ok, o estar todo el tiempo en lo último y como exasperarse, decir, ok, no llego con todas las aplicaciones que están saliendo y todo lo que están, ok, pero desde mi lugar, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es por ahí esta tarea repetitiva que estoy haciendo todo el tiempo y por ahí la AI me puede ayudar? ¿O qué es este problema que no lo puedo, que le estoy hace 6 meses y no encuentro una solución? Ok, ¿cuál es un feedback más desde afuera, objetivo, que me pueda ayudar a ver este problema desde otro lugar? Así que sí, Sí. totalmente, Lu. Y nosotras, como mujeres en tecnología, sobre todo vos que estás inmersa en ese ámbito mucho más que yo, tenemos una responsabilidad de hacerles conocer qué herramientas tienen disponibles. Pues yo hablo mucho con emprendedoras que no saben, entienden el problema, entienden que tienen que abrazar la inteligencia artificial, no saben por dónde empezar. Entonces, es una responsabilidad nuestra, como de mi parte como educadora, docente, y vos como
una mujer en tecnología, acercarles todas estas herramientas. Porque una vez que logramos atravesar ese puente o crear ese puente, porque a lo mejor hay que construir ese puente, ahí es donde se va a generar el impacto, digamos, realmente relevante. Me encanta. En humano vamos a estar construyendo ese puente, Lu, así que gracias por también traerlo. Contá conmigo. Vamos, me encanta. Lu, después de 2 décadas analizando los números y embarrándote con empresas de todo tipo, ¿has llegado a notar alguna diferencia que sea consistente en la forma en la que los hombres y las mujeres generamos ganancias o gestionamos la rentabilidad de nuestras empresas? La realidad es que las mujeres somos muy ordenadas en general. Todas las empresas, no sé si todas, pero la mayoría de las empresas en las que trabajé y en las que eh, aporté mi conocimiento, los números estaban construidos, a ver, no la gestión de la organización, pero sí el armado de la información para la toma de decisiones estaba más que nada construido por mujeres. Y acá hay 2 temas. Primero, no ocupamos, o en general en los últimos 20 años he visto que en general no ocupamos las mesas de toma de decisiones. Okay. Eso es algo que estamos todas trabajando para esa brecha reducirla. No ocupamos esos roles, pero sí somos las arquitectas de la información con la que se toman las decisiones. Por lo tanto, creo que estamos en una posición de alguna manera privilegiada, porque si sabes construir la información, la entendés mejor que nadie. Y tus insights son los que, en definitiva, o lo que vos produzcas de esa información, no de manera automatizada, no de sistemas, sino que la producción de información elaborada para un directorio, por ejemplo, es la que va a llevar al directorio a tomar definiciones. Entonces, siempre estuvimos como en ese rol más de apoyo, de soporte a la toma de decisiones, y tenemos todo para dar el salto, porque no hay mejor que nosotras para entender esa información que nosotras mismas construimos. Y que nosotras mismas es como una especie de inteligencia artificial, ¿no? Porque fuimos aprendiendo acerca de cómo todo eso impactaba en el negocio de diferentes formas. Yo creo que estamos en un momento, en un punto de inflexión. Ya hace rato que venimos en un punto de inflexión, un par de años, en donde tenemos que estar más seguras de nosotras mismas, confiar en todo este camino recorrido y luchar por ese lugar ya estamos hablando más en corporaciones, ¿no? O carrera corporativa, luchar por ese lugar que nos corresponde. En igualdad de condiciones que cualquier otro hombre que también posiblemente luche por ocupar ese espacio. Necesitamos tener más confianza en nosotras mismas, entender que el desafío siempre va a estar, pero hay que abrazarlo y tomarlo de nuevo, y seguramente vamos a contar con las herramientas necesarias y el apoyo de redes como humana cuando nos quedemos sin alternativas o sin ideas para ocupar ese puesto de la mejor forma posible. Definitivamente sí. Estamos mucho más preparadas hoy que antes para ese rol, desde lo personal, desde este camino de atravesar nuestros propios sesgos, nuestras propias limitaciones. Pensá que estamos hablando de mujeres de más de 40 que su infancia seguramente fue con un esquema familiar donde mamá era ama de casa, papá era el que traía el dinero a casa. Lo estoy generalizando, ¿no? Pero era lo culturalmente correcto, aceptado. Entonces, nosotras que traemos todo eso dentro de la mochila, tuvimos que dar la vuelta y sacar, tirar todo eso que ya nos sirve y volver a armarnos con nuestras propias herramientas. Entonces, por eso digo que somos un punto de inflexión, porque crecimos en otra cultura, en otro momento de la vida, con otras dificultades. Yo, cuando tuve mis hijos, no existía el home office. Yo trabajé en la vida corporativa
tratando de que no se notara que tenía hijos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día tenemos otros beneficios, otra flexibilidad, hay un cambio cultural. Aunque todavía queden espacios por hacer cosas, estamos en un cambio de escenario al de hace 20, 15 años atrás. Por lo tanto, ocupemos esos lugares, no perdamos más tiempo. Depende de nosotras ahora. Antes era, no, porque ellos, porque no sé qué, porque la cultura organizacional, porque los espacios, porque las decisiones. Ahora depende bastante más de nosotras. Por lo tanto, las animo a dar el paso, Tal ¿no? cual, sí. Sí, eso como hay muchas chicas que lo sienten, que lo quieren y por ahí, bueno, esto que voy a decir, bueno, está bueno trabajar la mentalidad, pero aunque la vayas trabajando y dices, ok, derribe todas mis creencias limitantes, como el síndrome del impostor como que suele estar ahí, por lo Ajá. menos es muy común en todas, entre las empresarias con las que por lo menos Todas las estamos tenemos. conectadas, ¿sí? Entonces, como callar esa voz a veces como, bueno, silencio y decir, ok, ahora hablo yo y me impongo por lo que quiero y salir Sí, de esa posición, ok, no, pero estoy como en una posición más de víctima o de que no quiero o no sé, suele pasar o lo digo, hablo por mí personalmente, y decir, ok, me pongo, no sé, me armo la espalda y decir, me planto. sí, me planto tal cual y decir, ok, voy a tomar las acciones que tengo que tomar para lograr las cosas que quiero estar en esos puestos, en mi caso más ser fundadora o empresaria, pero si estuviera en una carrera corporativa, como decís, estar dentro de esas personas que toman las decisiones a largo plazo y que dirigen la estrategia y las acciones que se hacen comercialmente. Así que totalmente, Sí. Lu. Para el caso de las emprendedoras, hay otro desafío fundamental que es la búsqueda de financiamiento, ¿no? Hay un fenómeno que todavía está muy arraigado en el mundo de las inversiones, en donde startups o compañías lideradas por mujeres no tienen el mismo atractivo para aquellos que invierten. Porque el mundo sigue girando alrededor de la gente que tiene alto patrimonio, que en general son los hombres, ¿no? O sea, de nuevo, por todo lo que hablábamos al inicio, nosotras no nos ocupamos de generar nuestra propia riqueza, o nos cuesta mucho más generarla, porque si no ocupamos posiciones de toma de decisiones, digamos, nuestro salario va por detrás. Bueno, todo esto suma a que no estemos en condiciones quizás, en términos generales, de ser, digamos, de tener la posibilidad de invertir en startups, por ejemplo. Para eso, ahí hay un camino muy importante que hacer. Lo hemos visto la semana pasada o la anterior fue Argentina Week en New York. Corrió por todas las redes la foto en donde eran 45 hombres, una mujer, eh, y eran todos emprendedores. Y de hecho, gente cercana a alguno de ellos preguntaron por qué no había más mujeres en la foto, y la respuesta es aún peor que la foto, porque la respuesta fue cuando haya mujeres tan exitosas como los que estaban en la foto, saldrán. O sea, eso es un poco cínica la respuesta, ¿no? Porque sí hay mujeres muy exitosas que a lo mejor, o proyectos muy exitosos liderados por mujeres, que como son mujeres quizás no le dan la misma nivel de evaluación, y apuesta, ¿no? Que a otros proyectos liderados por hombres. Me ha pasado de escuchar investors que te dicen, está muy bueno tu proyecto, conseguite un co-founder hombre si querés financiamiento. O sea que realmente Ah, hay sí. un tema muy complejo de sesgos de género en el mundo de las inversiones en startups. Se ven los números, de cada $100, solo $2 o $3 van a emprendimientos liderados por mujeres, y eso desalienta que las mujeres también emprendan, porque necesitas este apoyo fundacional. O sea, no hay manera de llevar adelante una startup que no tenga acompañamiento de venture capital en el inicio, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos un desafío, creo, marcado, muy importante. Primero también porque mujeres que quizás sí han alcanzado ese nivel, digamos, de libertad financiera,
no están tampoco interiorizadas en el mundo venture capital. Entonces, hay todo un tema de educación financiera general que va desde lo más básico hasta lo más sofisticado del mundo de las inversiones, ¿no? Eh, Creo que es un desafío para nosotras luchar con nuestro propio síndrome del impostor, como vos decías, pero también correr el velo, porque todo esto, creo yo, está mayoritariamente en nuestra cabeza y, y creo que la educación en cada uno de los, no solo financiera, sino la educación en general, eh, es lo que realmente nos baja ese nivel de incertidumbre. O sea, el mercado de capitales es ahí algo así efímero que no tengo ni idea hasta que haces un curso y decís, ah, no, pará, ahora entendí cómo funciona. Pasa con todo, la inteligencia artificial es un monstruo ahí que se va a quedar con mi trabajo hasta que decís, no, pero no, no es así. La puedo usar para potenciar mi emprendimiento. Y así con todo. Entonces, no dejemos nunca de aprender, no dejemos nunca de estudiar, no dejemos nunca de seguir adelante. Estoy en el doctorado ahora. Cuando ya uno dice, ¿para qué seguir? Y sí, y me aportan cosas nuevas y es una nueva forma de mirar el entorno y todo suma. Así que ese sería también otro aprendizaje que les comparto, que creo que nos va a ayudar en este camino. Totalmente. En Humana siempre apoyamos mucho la mejora continua y que tiene que ver con esto del aprendizaje, de ser un aprendiz en toda la vida, y sos un claro reflejo de eso, así que también gracias, Lu, por inspirarnos. Lu, me quedan dos últimas preguntitas, ¿sí? Para ir cerrando. ¿Vale? Si miramos a la Luciana que imprimía sus tarjetas de punto y las comparamos con la mujer que hoy integra directorios estratégicos y también su propia consultora, ¿cómo crees que se transformó tu concepto de la ambición y qué era el éxito antes, en su entonces, y qué es el éxito hoy para vos? Yo creo que siempre fui muy ambiciosa, desde chica. Yo nací, crecí, estudié en Mar del Plata, una ciudad del interior de Argentina, de la provincia de Buenos Aires, y siempre tuve muy en claro que quería hacer mi carrera profesional en Buenos Aires, porque de acuerdo a lo que yo elegí, ¿no? Sentía que los verdaderos desafíos estaban en Buenos Aires, ¿no? Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, dice el dicho. Lo tenía muy claro desde que me recibí y siempre aposté por encontrar ese lugar y a pesar de todas los desafíos, porque yo no tenía nadie en Buenos Aires y acá había una competencia, digamos, de recursos, de gente de muchas universidades muy buenas, y yo he estudiado en una de Mar del Plata, eh, pero se dio la oportunidad porque la busqué y nunca dejé, a pesar de que pasaba el tiempo, nunca dejé de trabajar un montón de horas, porque siempre tuve 2 o 3 trabajos al mismo tiempo. Eso también es una característica que refuerza esto de que siempre fui muy ambiciosa. Desde lo profesional, no era un tema de dinero, era un tema de desarrollo profesional realmente. Y hasta que conseguí entrar en Ernst Young en el 2007, me vine de Mar del Plata, feliz, nunca dije, ¿para qué hice esto? O sea, siempre estuve muy segura y creo que esa ambición que siempre tuve fue la que me llevó a tener muy buenas eh, gut feeling, ¿viste? No sé cómo explicarlo. Esa intuición siempre la escuché. Y creo que eso fue lo que me llevó a estar hoy donde estoy. Escuchar mi propia intuición y, y tener ese espacio para decir qué es lo que yo realmente quiero, no lo que quiere todo el resto.
¿no? O mi entorno, o para qué, si acá estás bien, ¿para qué te vas a meter en ese lío de Buenos Aires? Mira, tenemos la playa, estamos divinos. O sea, había un montón de pros en quedarme, pero no era lo que mi propósito me marcaba. Entonces, yo me agradezco a mí misma, más que decirle, le diría que siga intentando, no, yo le diría gracias, porque nunca, a pesar de tener un montón de dificultades y de palos en la rueda, nunca olvidé lo que realmente me dictaba mi intuición y lo que yo quería hacer. Eso que te quería Y, por y dentro. sí, tal cual. Siempre lo escuché y lo escuché a lo largo de estos 20 años que trabajo en finanzas, eh, y no me arrepiento de absolutamente nada. Incluso quizás hubo momentos complejos, por supuesto, en cualquier trabajo existen, hubo momentos complejos e incluso hubo trabajos en sí mismo desafiantes, pero no en el buen sentido, jefes quizás también complejos, situaciones eh, no muy buenas, pero de esas aprendí. Cada momento que la vida me puso enfrente un desafío o una situación difícil de transitar desde lo profesional, el haberlo pasado, o sea, me hizo crecer, yo lo capitalicé. Hay cosas que no me van a volver a suceder porque porque aprendí y aprendí también a moderar mi carácter. Eso también es algo que creo que es un gran aprendizaje. Así como era ambiciosa, era muy impulsiva o era muy efervescente, que en algún punto estuvo bueno porque era lo que me llevaba a seguir adelante. Eh, pero hoy ya con casi 50 años, esa efervescencia la transformo en energía, ¿sí? Pero para avanzar con calma, ¿sí? Plantada y con confianza y seguridad que las cosas cuando uno las vive desde adentro, surgen, salen, se logran. Nunca olvidar tu verdadero propósito, siempre conectar cuando te sentís perdida, cuando te sentís abrumada, cuando a veces nos metemos en un montón de temas y todo eso nos abruma, tomarse el momento de volver a uno mismo y realmente el propósito que te llevó a estar ahí, creo que calma y baja esos niveles de ansiedad, te permite tener claridad mental para seguir tomando decisiones. Tal cual, sí, sí, es súper importante esa presencia que a veces entre la vorágine de estar haciendo mil cosas, como volver a vos, y eso cuando todo fluye, cuando estás alineado, como vos dijiste, es muy hermoso. Es muy Tal lindo cual. tu camino, Lu. Lu, imagina que tu voz va a cruzar generaciones y solo vas a poder dejar una y solo una enseñanza para las emprendedoras del futuro. ¿Cuál sería? Después de todo lo que hablamos hoy, es difícil elegir una sola cosa. Creo que, creo que lo último, esto que hablamos, que es de lo más íntimo que te compartí en toda la conversación, eh, creo que es lo fundamental y tiene que ver con siempre tener tu propósito como norte, porque es lo que realmente te va a hacer feliz, más allá de que puede ser este emprendimiento u otro. Los trabajos cambian, nosotras cambiamos a lo largo de la vida, y lo que me interesaba cuando me vine a Buenos Aires, que era hacer carrera y ser la mejor ejecutiva, hoy tengo otra visión de eso mismo y quiero otra cosa porque todas cambiamos, pero el propósito sigue intacto y es lo que me mueve y es lo que me da energía y es lo que me hace feliz. Más allá de todo, más allá de que lo hago también para asegurar mi libertad financiera y todo lo demás surge cuando uno es fiel a su propósito
y lo puede llevar adelante con calma y con claridad mental, creo que todas las demás cosas se dan. Y, y en este sentido, también decirles que confíen en cada una, que, que pueden, todas podemos llevar adelante nuestro propósito, sea cual sea. Tenemos que confiar en nosotras, tenemos que apoyarnos entre nosotras, y para todas las que sí llegan a esa posición o a ese éxito, lo que sea para cada una el éxito, traten de traccionar a otras. Miren hacia abajo, miren hacia el costado y tiendan la mano para ayudar a otras a también llegar a esos lugares. Creo que es lo fundamental. Hermoso, Lu. Muchas gracias. Hermosas No, palabras, gracias a hermosas vos. enseñanzas. Gracias por compartirnos tu experiencia, abrirte de par en par ante nosotras para justamente brindarnos también tu conocimiento de manera simple, accesible. Sé que estás haciendo un montonazo de acciones en tu día a día para que haya más mujeres libres y viviendo alineadas a su propósito, con empresas exitosas también, de las que estamos orgullosas y de las que queremos crear. Así que sobre todo te quiero agradecer, ¿sí? No solo por tu presencia acá y por tu tiempo, sino por todas las acciones que estás creando para toda la comunidad, para todas las mujeres emprendedoras o sea, tanto desde la Universidad de San Andrés, que estás liderando a más de 1000 mujeres, una comunidad de 1000 mujeres, y están haciendo acciones increíbles, como en tu día a día, con la consultora, con cada persona que se te acerca, y también como que te abrís, como te contacté yo, dijiste, sí, Flor, hagamos esto, hagamos la entrevista, y vemos qué sinergia se puede dar, estar siempre abiertas. Que muchísimas gracias, Lu. Sos una inspiración para muchas mujeres. Gracias. Gracias. Y gracias a vos por estar haciendo esto, que también es tender puentes, es dar la mano, es ayudarnos entre nosotras y bueno, seguramente con mucho impacto. Así que gracias a vos por generar este espacio. Gracias, Lu. Y bueno, y a todo el resto les vamos a compartir todos los links tuyos también para que se contacten, para todas las chicas que después escuchen el episodio, y al resto las veo en el próximo episodio de Eleva tu Voz, donde vamos a estar siguiendo teniendo conversaciones con mujeres increíbles que están transformando la forma de hacer negocios. Gracias. Gracias, Lu. Gracias a vos.